están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible los fenómenos de alcance nacional, internacional o incluso local, como el día de hoy, que terminan afectando nuestras vidas y que son parte de nuestro día a día. Así que siéntanse bienvenidos. Hoy estoy pues preocupada, contenta, emocionada con el video de la semana, muy feliz de que ustedes me hayan ayudado a encontrar cuál de todos los temas de la semana pasada les parecían de un análisis más urgentes. Para los que no me tienen en Facebook, pues corran a seguirme y les cuento que les había contado desde la semana pasada que íbamos a hacer una pausa, un paréntesis en nuestra serie de protección a mexicanos en el exterior. Tuvimos el tercer capítulo la semana pasada porque bueno, habían sucedido un montón de cosas durante los días de la semana anterior que me parecían todos de análisis urgente. Sin embargo, bueno, por el tiempo y porque tenemos un video a la semana, les pedí que me ayudaran en Facebook a encontrar cuál de todos estos temas que habían sucedido les parecía pues más, no más importante, sino sí más urgente analizar, más urgente decirnos, bueno, qué está pasando, más allá de la descripción de los hechos, qué significan estos hechos. Y estoy muy contenta de que hayan votado por el que, de hecho, les tengo que confesar, yo creía ya debía ser el tema a analizar. Lo pensé mucho y pensé si ponerlo a votación o no, porque pues como se dieron los sucesos la semana pasada, decidí que lo mejor era pues hacer el tema de Guanajuato, lo que está sucediendo en Guanajuato, específicamente la marcha de los estudiantes el 2 de octubre en Celaya. Pero pues como eran tantas cosas y finalmente esto es un canal más enfocado al análisis de eventos internacionales, que es lo que hay poco, pues les quise preguntar. Sin embargo, me dio mucho gusto que la mayoría pensara que este era el tema de más urgente análisis, porque yo también lo pienso, porque aunque se trata de un tema local, creo que nos atañe a todos los guanajuatenses para empezar, y después a todos los que vivimos en esta zona del Bajío, incluso a los queretanos, porque finalmente pues es nuestra zona de influencia, ¿no? Y lo que está pasando en un estado finalmente siempre permea en el otro, ¿no? No somos entidades aisladas. También veo que hay una comunidad importante de jóvenes guanajuatenses que hemos salido, que bueno, por las circunstancias de la vida, de decisiones personales, del trabajo, nos hemos pues ya instalado en otro lugar a vivir, pero que estamos preocupados y que pensamos en nuestra tierra y en lo que está sufriendo nuestra tierra todos los días, y que estamos muy comprometidos con la causa de Guanajuato, por lo que también estoy muy contenta de que toda esa comunidad también haya participado ahí en Facebook. Les agradezco muchísimo, de verdad, de ayudarme a encontrar este tema de análisis urgente y de compartir conmigo la importancia que creo que le tenemos que dar al tema de Guanajuato el día de hoy en la realidad política y social nacional, ¿no? Como ya les adelanté, sean bienvenidos a esta semana. Hoy tenemos una pausa en nuestra serie de Mexicanos en el Exterior, de protección a mexicanos en el exterior, perdón, y vamos a hablar del caso de Guanajuato. ¿Qué está pasando en Guanajuato específicamente? ¿Por qué se dio la marcha estudiantil del pasado 2 de octubre, la semana pasada? ¿Por qué esta marcha no fue conmemorativa? ¿Y qué significa esto política y socialmente? ¿Cuál es el mensaje que envía esta marcha? Que nada más es la puntita del iceberg y el detonante que nos hace ver toda la realidad guanajuatense al día de hoy. ¿Qué está sucediendo en Guanajuato? ¿Por qué no hablamos de lo que está sucediendo en Guanajuato? ¿Por qué todo el mundo dice que Guanajuato es un estado próspero y con inversión extranjera, pero todo el mundo también tiene miedo de pasar por las carreteras que circulan sobre Guanajuato? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esta marcha? ¿Y cuál es el análisis que podemos hacer de este evento? Pues sean bienvenidos, espero les parezca ligero, porque sí voy a intentar analizar como todos los puntos. ¿Qué les digo primero? Bueno, Guanajuato es un estado, ¿no?, en el corazón del Bajío mexicano, gobernado por el Partido Acción Nacional aproximadamente, pues bueno, desde los 90, si no mal recuerdo, desde 1991, un gobernador antes de nuestro expresidente Vicente Fox.
Un estado, pues sí, digámoslo así, panista, porque no solo el gobernador ha sido de esta bancada partidista desde los 90, sino que la mayoría de los funcionarios públicos, los presidentes municipales y por supuesto la mayoría en el Congreso, o bueno, una importante cantidad de funcionarios públicos en el estado son de bancada panista. Por supuesto, eso hace que, como la tradición partidista lleva tantos años, eso hace que haya pocos contrapesos en el estado. Pocos funcionarios son de otros partidos, tienen menos peso en el Congreso, tienen menos peso sobre las decisiones, por supuesto, y también, pues sí, ¿no? O sea, además de que hay poca pluralidad partidista, pues también hay, les repito, poco contrapeso. Perdón que sea repetitiva, pero es que lo tengo que enfatizar. No existe realmente un equilibrio de poderes. Ustedes saben que existen 3 poderes y esto va a ser relevante en un ratito: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en Guanajuato funcionan un poco como uno mismo, porque les repito, son del mismo grupo de poder, son del mismo partido, llevan ya muchos años gobernando y entonces pues hay poca pluralidad en este sentido en el estado. ¿Ha sido democrático? Bueno, pues hay mucho que pudiéramos especular al respecto, pero la realidad oficial es que sí, ¿no? Pues el Estado, los ciudadanos guanajuatenses han elegido este partido pues por los últimos 20 años aproximadamente y pues finalmente esta realidad partidista ha surgido del seno de la comunidad guanajuatense. Les repito, hay mucho que podríamos especular, porque por supuesto que en Guanajuato, ahorita les explico cómo es la realidad política y social, las instituciones son bastante débiles y entonces se habla mucho de compra de votos. Los votos de hecho se venden muy baratos. Nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar: es que compraron el voto a un celular, ¿no? Les dieron un iPhone por el voto, en la campaña tal, estuvieron regalando tal y cual cosa por el voto. En Guanajuato, en algunos municipios de Guanajuato, el voto se llega a vender a 100 pesos. Entonces, no, les digo, no es exento este asunto y esta realidad política no es exenta de especulación y bueno, por supuesto que como por la debilidad de las instituciones podríamos pues poner mucho en debate la democracia guanajuatense, pero bueno, lo cierto es que la realidad oficial es que sí, pues como en el país vivimos en una democracia y de hecho el pasado 2018 pues ganó el PAN nuevamente en el estado de Guanajuato. ¿Cuál es la realidad política social de Guanajuato? ¿Por qué les aclaro el tema del partido? Pues porque ahorita quiero hacer alusión a un asunto que pasó hace un par de semanas, que de hecho les comenté en mis redes sociales, que creo que tiene que ver con todo lo que detonó la marcha estudiantil del pasado 2 de octubre en Celaya, Guanajuato. Va a tener todo relevancia, se los prometo. Pero bueno, ¿cuál es la realidad social de Guanajuato? Y política también. Guanajuato es un estado que, bueno, está inmerso en México y tenemos que decir, claro, que la inseguridad en este país ha crecido sobremanera los últimos 10, 12 años a partir de la fallida guerra contra el narcotráfico. Todos somos conscientes de que sí es una realidad nacional, de que se ha salido de control y de que los gobiernos, tanto a nivel municipal como estatal y federal, no han sido capaces de contener el crecimiento de esta violencia y de esta inseguridad. Sí es real en todo el estado. En todo el país, pero quiero ser muy clara cuando digo que el estado de Guanajuato es un caso particular. El estado de Guanajuato no es como el resto del país y creo que esto es una de las cosas que no se ha dicho, un factor en el que no se ha hecho énfasis. Cuando hablamos de la inseguridad en el país, pues claro que nos referimos a todo el país. En todo el país se desaparecen niñas, en todo el país te roban la cartera, en todo el país te roban el celular, en todo el país te asaltan por 100 pesos. En todo el país la situación es crítica. El mismo Andrés Manuel López Obrador lo dijo en el primer informe de gobierno. De hecho, ahí en mi reporte, en mi análisis del primer informe de gobierno, creo que se los menciono, dijo: en seguridad sí estamos quedando a deber.
De hecho, también lo menciona cuando Vicente Fox pide, hace unos meses que Vicente Fox pide más seguridad, dice, por favor, señor presidente Andrés Manuel, luego responsable usted de mi seguridad, y le envían, pues sí, un grupo de agentes de seguridad para su protección. Andrés Manuel López Obrador, en su papel de presidente de la República, también dice, pues claro que soy responsable de la seguridad de Vicente Fox, como soy responsabilidad de la seguridad de todos los ciudadanos mexicanos, ¿no? Por supuesto que sí, es una responsabilidad del gobierno federal hoy en día, sin importar si eso no es un asunto que creció por políticas fallidas o no. Hoy es responsabilidad del actual gobierno federal, pero también del actual gobierno estatal y del actual gobierno municipal, y en eso es lo que quiero hacer énfasis. Sí es cierto que todo el país está sufriendo una situación terrible de inseguridad, sí es cierto que hoy es un foco rojo, que nada puede mejorar, que el país no puede crecer económicamente y que los programas sociales no van a ser suficientes si no se combate la inseguridad y la corrupción y el crimen organizado infiltrado en las instituciones, y pasa en todo el país, eso es cierto. Pero quiero aclarar que hay algunos estados, Guanajuato entre ellos, en los que esta situación es mucho más crítica. Y a mí sí me parece importante resaltarlo, porque no me gusta que entonces las autoridades en Guanajuato, cuando se les pregunta por el tema de seguridad, hacen alusión al tema federal, y no es el mismo, de verdad. Todos los guanajuatenses sabemos que no es igual. Todos sabemos que en Guanajuato se vive no con miedo, con terror todos los días. Todos lo sabemos, y sabemos que no es lo mismo, porque cuando viajamos a Querétaro, porque cuando viajamos a incluso Ciudad de México, ¿no?, que siempre ha tenido como esta fama de ciudad caótica por ser pues sí, la metrópoli en este país, nos sentimos más seguros. Todos sabemos que cuando pasamos por las carreteras de Guanajuato, que cuando pisamos el suelo guanajuatense, tenemos pánico. Todos los guanajuatenses lo sabemos, y no nos podemos hacer de la vista gorda en este asunto. Y por eso creo que no se ha hecho suficiente énfasis en esta situación. Sí hay otros estados también muy críticos. Están Veracruz y Tamaulipas, de los que vamos a hablar en unos segundos, y Guanajuato está entre esos casos. Guanajuato es un caso muy significativo porque, les decía, en estos últimos 10, 12 años, en donde sí la violencia y la inseguridad creció de forma generalizada en todo el país, Guanajuato es un estado en el que creció sobremanera a un nivel y con una rapidez impresionantes y súper significativos. En Guanajuato, cuando yo viví en Guanajuato, y tal vez en este video les hablo mucho de mi experiencia personal, no porque les esté dando un punto de vista personal sobre lo que pasa en Guanajuato, sí quiero ser muy clara también con esto, porque no quiero ni que se preste para una discusión partidista superficial, porque esto es un tema de seguridad y no quiero que se banalice. Y tampoco porque les esté dando, pues sí, un punto de vista personal, ¿no? Sí quiero ser muy clara, no quiero que entonces se preste también a una discusión sobre tú puedes pensar esto, pero yo la verdad, no. Estoy haciendo un análisis de la realidad guanajuatense, con todas las herramientas que puedo adquirir a nivel profesional. De verdad, eso es lo que estoy haciendo. Claro que les hablaré de mi experiencia como ciudadana guanajuatense, y ahí no es que les esté dando mi opinión, sino que les estoy contando mi experiencia, como hay muchas, y las pueden buscar en redes sociales y las pueden buscar en internet, y ahorita les digo exactamente qué pueden buscar para ir conociendo sobre la situación si no son de Guanajuato y se quieren enterar, y si son de Guanajuato y quieren saber qué está pasando en otros lados y cómo se pueden unir a la causa. Como una ciudadana más, voy a hacer alusión mucho a mi experiencia personal en este video, pero sí les quiero decir que no voy a darles un punto de vista. Sí, estoy haciendo un análisis profesional y lo más objetivamente posible. Claro que estoy hablando de ciertos funcionarios, de ciertos municipios, de ciertas bancadas partidistas, porque pues son los hechos, ¿no? Pero les repito, no quiero que esto se banalice, entonces sí quiero ser muy puntual en ese sentido, perdón. Entonces, bueno, les decía, un estado que en los últimos 12 años ha crecido de forma acelerada, de forma significativa y de forma distinta a cómo ha crecido la violencia y la inseguridad en el resto del país. Un estado que ha elevado sus números tremendamente. Llevamos ya 3 años como primer lugar en homicidio doloso en Guanajuato, y luego por ahí salen otras estadísticas y otras fuentes, pero todos sabemos que es así.
De hecho, a mí me parece muy triste cuando alguien me dice, no, en feminicidio no, estoy en homicidio doloso, pero eso es, pero en feminicidio no, pero en esto no. Finalmente tenemos una realidad bien triste y de la que hay que hablar, ¿no? Y les decía, un estado cuyo crecimiento de violencia ha sido acelerado y sistemático. Hace 12 años, ¿no? 10 años, que yo vivía de forma permanente en Guanajuato antes de mudarme para seguir estudiando y antes de vivir entre dos realidades a nivel estado. Un estado donde pues no pasaba nada, si bien en temas de seguridad. Si bien es cierto que en Guanajuato siempre ha permeado la pobreza, que la desigualdad es algo que se ha dado desde siempre en el estado, que no se ha podido equilibrar en todos los años del México independiente, del México postrevolucionario. Si bien es cierto que Guanajuato siempre ha tenido instituciones débiles, siempre ha tenido poca fuerza ciudadana, ¿no? Digo, desde la Guerra de Independencia de 1810, más allá de eso, siempre ha estado, como digamos, bajo un yugo de división de clase social y de instituciones débiles, porque eso es cierto. En Guanajuato, en temas de seguridad, no era relevante, pues, no era crítica la situación en temas de inseguridad. Guanajuato, les repito, no pasaba nada en ese sentido, no pasaba de que algún vecino te robara la bicicleta y fueras y le tocaras la puerta, literalmente, no crean que estoy haciendo una metáfora y le dijeras, oye, pásame la bicicleta, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de robos, ese tipo de situaciones. Muchos robos por hambre, por la situación de pobreza y de inestabilidad política que ha vivido, no de inestabilidad política, perdón, de debilidad política y de debilidad institucional que ha vivido el Estado durante todo este tiempo. Pero donde la seguridad no era un tema, de verdad que la inseguridad no era algo con lo que la gente en Guanajuato se enfrentara todos los días, se los prometo. No era así, ¿no? En estos últimos años, pues es que la inseguridad ha crecido de tal manera que al día de hoy a todo el mundo le da miedo ir a Guanajuato. A todo el mundo le da miedo pisar los municipios de Guanajuato. Y les digo, quiero hacer mucho énfasis en esto y en este tema de la inestabilidad institucional, porque me parece muy importante hablarlo, me parece que es básico hablar de lo que está pasando en Guanajuato el día de hoy, porque sí, es un punto rojo en la República Mexicana y es una situación que se tiene que atender ya y desde todos los países. ¿Por qué creció tan rápido la violencia en Guanajuato y por qué la inseguridad en Guanajuato se aceleró? No así en todo el país, a pesar de que ha crecido en todo el país, no así como en Guanajuato. Primero, desde un punto de vista analítico, primero lo que les tengo que decir es que tiene que ver con esta habilidad institucional de la que les hablo. ¿Y a qué me refiero? Se los voy a ejemplificar. Si han visto La Ley de Herodes, a eso me refiero. La película La Ley de Herodes, a eso me refiero. Yo siempre les digo a mis estudiantes, y todos mis estudiantes guanajuatenses concuerdan, si ustedes ven La Ley de Herodes, pueden ver la realidad institucional y política de los municipios en Guanajuato. En Guanajuato, si tú preguntas en algún municipio, ay, ¿por qué esta persona es el director de seguridad? Por ejemplo, te contestarán su apellido, te contestarán de quién es hijo, te contestarán cuánto dinero tiene, te contestarán de qué tierra es propietario. No te hablarán de su perfil, de su carrera política, de sus credenciales, ¿sí? En Guanajuato la debilidad institucional es tal que los presidentes municipales viajan y no dicen bien a qué proyecto van a viajar o qué proyecto están promocionando. Y créanme, yo como internacionalista soy de las primeras personas que aplauden que nuestros funcionarios vayan al exterior y a generar participación, a mantener activa la paradiplomacia también y a buscar inversión. Yo soy la primera que lo aplaude, pero bueno, en Guanajuato tenemos a nuestros funcionarios de viaje con la familia, con las tías, con la novia, y no nos parece extraño. Llegan nuestros funcionarios y no les preguntamos. En Guanajuato se viven situaciones de aviadores, ¿no? Estas personas que están ahí, que ni siquiera están yendo a trabajar, pero que están cobrando al día a día. Todos sabemos quiénes son, ¿no? A lo mejor no tenemos pruebas, tal vez no tenemos acceso a estos círculos de poder, pero todos sabemos qué sucede. Los círculos de poder están muy cerrados. La debilidad institucional en Guanajuato es tal
que a veces la gente entiende que va a ser atendida después en algún restaurante, porque ahí está, y repito, vuelven los apellidos. Sabemos todos qué familias tienen casi todos los recursos y cómo estas familias se reparten el poder. La debilidad institucional es tal que en redes sociales nuestros funcionarios públicos publican sus fiestas, sus ligues, incluso videos de partes privadas de alguna otra persona en la feria del pueblo, más allá de publicar su trabajo. Asuntos que serían escandalosos en la propia política nacional son en Guanajuato el pan nuestro de cada día. Todos lo sabemos, todos los conocemos, todos convivimos con ello. Y aún así no se hace nada, y por eso el tema de hoy. Y por eso tanto gusto, por eso me da tanto gusto la marcha del pasado 2 de octubre, porque por fin se está haciendo algo, ¿no? Pero esta debilidad institucional, aunada a que, bueno, cuando se dispara la violencia y la inseguridad en México y estalla el tema del huachicol, cuando se comparte con los gobernadores la localización de los ductos de Pemex, lo que era un tema de seguridad nacional y solo tenía el gobierno federal, pero bueno, cuando se comparte a los gobernadores, se extiende el crimen organizado en el país y nace el asunto del huachicol con más fuerza, como lo conocemos hoy, ¿no? Este robo de ductos, pues por supuesto que se concentra muchísimo en Guanajuato por la refinería de Salamanca, ¿no? Porque ahí está el corazón de Petróleos Mexicanos, y entonces pues eso también se presta mucho a que se vicie la política. Hoy en Guanajuato, desgraciadamente, vivimos una situación de crimen organizado infiltrado en las instituciones. Les repito, instituciones débiles. Les repito, ciudadanía de alguna manera conforme, menos ahora, por eso estoy muy contenta. Y pues sí, de pocos contrapesos y poco equilibrio en temas políticos. Si se dan cuenta, todo eso conjugado, pues por supuesto que provoca una situación tan terrible de inseguridad como la que al día de hoy vivimos en Guanajuato. Y cuando les digo que vivimos una situación terrible, les quiero poner algunos ejemplos porque no quiero que esto se preste a un discurso banal o a que se empiece a comparar con la situación en el país. De verdad que no es igual que la situación que vive el resto del país. En Guanajuato pasan cosas como las siguientes. No pases por esa carretera porque por esa carretera te tiran piedras desde el puente peatonal, te rompen el vidrio y cuando te sacas un poquito de onda llegan personas con machetes y con palos y te sacan el dinero. Por esa no te vayas temprano porque por esa a las 8 o 9 de la mañana llegan tipos encapuchados, parece que son policías, te paran incluso con torreta y en realidad lo que te quieren es robar la camioneta. Por ese lado no te vayas porque ahí está la guerra del cártel y entonces vienen las fuerzas armadas o viene el otro cártel y luego vienen acá los de otro grupo de crimen organizado, se empiezan a disparar y ahí te puede caer una bala perdida. Por esa calle no pases porque incluso a las 3 de la tarde están robando con picayelo, De verdad, no estoy exagerando. Todo esto que les acabo de decir son anécdotas que han llegado a mí directamente. En aquella esquina hay una bomba, en aquella esquina cuidado porque hay una bomba, pusieron una bomba, mataron a un abogado. Claro, ese otro abogado fue el que mató el crimen organizado, ¿no? Lo acuchillaron en su casa y entonces por eso su familia se fue al extranjero, ya no vive en el país. Cuidado, en la casa del expresidente municipal de tal localidad dejaron una cabeza de forma de amenaza del narcotráfico. Así es en Guanajuato. Todos los días. La gente amanece preguntándose cuántos muertos hubo anoche. Y créanme, llegamos a tener 20, 30 muertos por día. Vean, todo lo he estado documentando en mi Facebook, ahí siempre comparto las noticias y de verdad pueden buscar noticias. Ustedes si son de Guanajuato saben que así se vive. Con ese miedo, con esa incertidumbre. La gente todos los días sale a la calle y pone aquí 20 pesos en este lugar de mi bolsita, porque esto es para dar las propinas o para dar el cambio. Acá 100 pesos para el taxi, acá el de 500 para pagar la comida. Que si me asaltan, no me quiten todo. Es que me robaron, traía todo lo de la quincena, tenía el pago y me robaron enfrente de mi casa, ya saben dónde vivo.
es que no me aceptaron la denuncia porque me preguntaron el nombre y los apellidos, se los prometo que esto es cierto, me preguntaron el nombre y los apellidos y la dirección de los ladrones y como no supe dárselas me dijeron que entonces la denuncia no era válida. Todos estos casos reales, hoy en Guanajuato la situación es tal y el crimen organizado tiene tal control que se ha infiltrado en las instituciones públicas. Escándalos al por mayor y les repito, todos los he documentado en Facebook alrededor de temas de corrupción directamente con funcionarios públicos, ¿no? Del cártel de Lima con funcionarios públicos directamente relacionados. Hoy los negocios están cerrando, sobre todo en Salamanca, en Irapuato y en Celaya han llegado a cerrar negocios tipo tortillerías, taquerías, tiendas de abarrotes. De verdad que no les hablo de grandes cadenas o de grandes empresarios, les hablo de familias y personas que tenían un negocio del que vivían, que han preferido cerrar las puertas de su negocio para evitar la extorsión, porque de repente les llega un mensaje de tienes que pagar tal cuota y al crimen organizado le tienes que pagar. Aquí una ingobernabilidad tremenda que se vive todos los días en Guanajuato y todos sabemos los casos. De verdad quiero ser muy enfática en esto, porque no quiero que empiecen a decirme es que por un asunto político. Es que no quiero que esto se vuelva un asunto partidista o una discusión banal. Es que todos sabemos lo que pasa en Guanajuato todos los días. Todos sabemos dónde amanecieron los cuerpos desmembrados, dónde desapareció la última estudiante, qué negocio cerró porque mandó una carta pública avisando el crimen organizado me estaba extorsionando y prefiero irme. Hay un éxodo de guanajuatenses hoy importantísimo porque en el estado no se puede vivir con seguridad, tenemos miedo todos los días de salir a la calle. Esa es la realidad de Guanajuato. Sí es cierto que hay una importante inversión extranjera en el estado, sí es cierto que hay un montón de fábricas que ofrecen empleo y lo cierto también es que desgraciadamente esto no ha podido permear en la sociedad y la brecha de desigualdad no ha disminuido a pesar de la fuerte inversión extranjera que existe en el estado. Al día de hoy tenemos alrededor del 50% de población, del 80% de población en pobreza. Obviamente los números, los datos duros oficiales no les dirán eso, pero les estoy hablando de un 30% más de lo que tenemos a nivel nacional. Les estoy hablando de una situación que no es compartida por el resto del país. Les estoy hablando de una situación crítica. Y lo peor es que la gente en Guanajuato hoy se está acostumbrando a vivir así. Hoy se amanece con noticias de muertos, hoy se amanece con noticias de desaparecidos, de desmembrados, de asaltados. Hoy así se vive en Guanajuato y todos los que vivimos en Guanajuato y pasamos por sus calles lo sabemos. Yo tengo compañeros que trabajan en un municipio y viven en otro, que dicen, ay, es que, por ejemplo, en Silao, me encanta la comida en Silao. Silao de verdad es un lugar que debería explotar el turismo gastronómico. Le doy una idea al municipio, porque de verdad es que entre ideas superficiales y sin trascendencia no le hemos pasado. Debería intentar explorar el turismo gastronómico Silao, Guanajuato. Y tengo compañeros que me dicen, es que yo trabajo en la zona industrial de Silao, vivo en Irapuato o vivo en León y me encanta ir a comerme una torta de Silao, me encanta ir a comerme unos mariscos de Silao, pero no voy por miedo. Así, les digo, les repito, todo esto son anécdotas que me han llegado personalmente y créanme, si ustedes son de Guanajuato o viven en Guanajuato o tienen relación con Guanajuato o dejaron Guanajuato por la inseguridad o por el trabajo y ahora lo ven desde lejos, saben que les estoy hablando con la verdad y tienen historias probablemente peores. Todos saben cómo se vive en Guanajuato. Desgraciadamente es así al día de hoy en Guanajuato. Los negocios cierran, la gente vive con miedo, los estudiantes son asesinados y eso es precisamente lo que pasó en Celaya. No es exclusivo del municipio de Celaya, pero sí ha pasado más y eso hizo despertar a Celaya la semana pasada, porque en los últimos meses en Celaya se han muerto una serie de estudiantes, chicos buenos, chicos honestos, chicos que iban a estudiar. Dos de los casos más críticos están ahí también documentados en mis redes sociales. Son el de un chico que pues iba pasando y le tocó una bala perdida, así. Y otro que iba en autobús a la universidad y bueno, fue asaltado
pues murió en el asalto. Es bien significativo lo que pasó en Celaya, porque si bien toda la ciudadanía guanajuatense vive con este miedo todos los días y en esta situación todos los días, tocó fibras muy sensibles en Celaya, porque fueron muchas instituciones educativas las que perdieron a sus estudiantes, y lo que decían los jóvenes el pasado 2 de octubre en Celaya era: es que ¿a quién culpan ahora? ¿No? Ya no pueden decir las autoridades lo que han venido diciendo, es que así está todo el país, es que solamente a los malos les pasa, dijo el alcalde de Guanajuato en algún momento, ¿no? La gente que muere es porque está con el crimen organizado. Ay, qué raro cuando en Salamanca sucedió que llegó un tipo con un arma y se llevó a 2 chicas que estaban vendiendo en un puesto de hamburguesas. La respuesta oficial y la respuesta de una parte importante de los ciudadanos fue: ay, bueno, pues es que se fueron bien raro, vieron cómo bien rapidito se fueron con el asaltante, no, es que sospechoso, ¿no? Decían los jóvenes en Celaya: ya no nos puedes decir que estamos con el crimen organizado, no nos puedes decir que estábamos a una hora incorrecta, no nos puedes decir que estábamos en un lugar incorrecto, estábamos haciendo lo correcto, en el lugar correcto, y aún así estamos muriendo, porque estudiar en Guanajuato, porque estudiar en Celaya es inseguro, porque nos da terror salir a la calle, porque podemos morir todos los días y a cada instante. Y eso fue finalmente lo que hizo despertar a la comunidad en Celaya. Me parece muy importante, porque si bien les he comentado un poquito sobre la respuesta de las autoridades, ¿no? Que siempre es echarle un poquito la culpa a la situación nacional, al gobierno federal, que por supuesto que también tiene responsabilidad, yo no voy a decir que no, pero yo estoy hablando de las autoridades locales y de las autoridades estatales, siempre eludiendo la responsabilidad, porque eso no se vale. Decir: ay, pero es que el gobierno federal, a ver, ¿qué ha hecho el gobierno federal? Señor presidente, ¿qué ha hecho usted? A eso me refiero. Y a pesar de esa respuesta oficial, la ciudadanía generalmente suele tragarse el cuento y suele decir lo mismo. Yo tengo amigas personales que me han dicho: bueno, pero pues ¿qué se le va a hacer? Obvio, ya sabemos que no trabajan por nosotros, pero pues ¿qué se le va a hacer? Es culpa de los malos padres y de los malos hijos, ¿no? Amigas mías que me han comentado en alguna comida en donde me he indigestado y me he enfermado por este tipo de frases: bueno, pero si la corrupción es así, si todo el mundo es corrupto, si es parte de nuestra vida, ¿qué le vamos a hacer? Ni para qué perdemos el tiempo hablando de eso. Esa era la ciudadanía guanajuatense, y yo no sé si lo han notado, pero yo a lo largo de mis videos y en el transcurso de mis videos siempre les he dicho: despertemos, miren el ejemplo de Puerto Rico, miren esto, es momento de despertar. Si quieren de hecho ver un video donde más a profundidad hablo de la responsabilidad de las autoridades y por qué no solo es culpa de los malos hijos y de los malos padres, sino que hay una autoridad responsable de castigar y de vigilar a estos malos hijos, a estos malos padres, búsquenlo ahí en el canal, ahí está si quieren ampliar más la explicación, y se darán cuenta de cómo he venido hablando de este tema, porque de verdad parecía que la ciudadanía guanajuatense estaba dormida, y no es así, y por eso estoy muy contenta. ¿En qué contexto se da la marcha del 2 de octubre pasado? Bueno, como ya les había comentado, Guanajuato es un estado panista, y el PAN es al día de hoy el partido de oposición, digamos, el partido que más se ha esforzado por la oposición en este momento. Cuando triunfa Morena, no solo a nivel federal y en la presidencia federal, sino a nivel nacional, el PAN decide tomar una postura de oposición bastante aguerrida. También lo he comentado en varios análisis y también les he dicho que a mí me parece una postura incorrecta y que me parece una postura que me ha quedado a deber como ciudadana. Porque muchas veces esta oposición ha sido irresponsable, ha dicho verdades a medias, se ha esforzado por negarse a todo, incluso a los que evidentemente son políticas favorables, no critica con muchas bases las que podríamos criticar, y entonces siempre me parece que están más en búsqueda de un asunto partidista que un asunto de bienestar nacional. Lo he dicho en otros videos, siento que la oposición me ha quedado de ver, aunque celebro la existencia de la oposición. Pero bueno, cuando esto sucede, cuando se da el triunfo a nivel nacional de Morena, lo que empieza a suceder con la oposición es que empiezan a utilizar cualquier elemento para dar golpes políticos y partidistas, lo que a mí me parece sumamente irresponsable.
Hace unas semanas en el Senado de la República, la bancada del PAN propuso utilizar el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar los poderes en el estado de Veracruz. Propuso esto por la situación terrible de inseguridad que vive Veracruz y diciendo, bueno, las autoridades estatales y las autoridades locales no están haciendo nada, vamos a eliminar los poderes. En ese momento, Morena, otro partido, propone lo mismo entonces para los estados de Guanajuato y Tamaulipas, ¿no? El caso panista, pues el caso Guanajuato panista. Cuando esto sucede, pues ya es una discusión ahí en el Senado que propone un partido para un estado y el otro partido para otros estados el uso del mismo artículo constitucional para eliminar los poderes y que la federación cobre el control de estos estados. Un recurso jurídico que yo les dije en ese momento y les aclaré en ese momento, hice un videito super express para explicarles en mis redes sociales, de hecho eso no lo subí al canal de YouTube, donde yo les explicaba, bueno, miren, lo que está pasando es esto, y es tanto de un partido hacia unos estados como de otro partido hacia otros estados, y es un recurso muy difícil de usar. Si ustedes me preguntan si estoy de acuerdo, primero lo veo muy imposible, y después les digo que un cambio de gobierno así siempre siempre causa inestabilidad, pero que yo como guanajuatense estoy desesperada. Eso fue lo que les dije en ese momento, en ese video. También les aclaré que no era un asunto en donde tuviera que ver directamente el presidente de la República, porque no era el poder, por eso les decía al inicio que recordemos que tenemos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? El ejecutivo es el presidente de la República y el legislativo es donde estaba sucediendo todo esto. Entonces les decía, bueno, primero no es un asunto de Andrés Manuel López Obrador y segundo, si esto llegara a darse, lo que veo sumamente complicado en cualquiera de los estados, se nombra un gobernador interino y se llama a elecciones libres nuevamente para que la gente pueda elegir a un nuevo gobernante, no es una imposición. Se los aclaré porque cuando esto sucede hace un par de semanas en el Senado, inmediatamente, a pesar de que el PAN va y lo propone en el Senado para el estado de Veracruz, viene Morena y lo propone para el estado de Guanajuato y el estado de Tamaulipas, a pesar de que era una cosa que ambos partidos proponían, un recurso que ambos partidos proponían utilizar y en el que estaban involucrados tres estados de la República, inmediatamente en el estado de Guanajuato empieza a circular una campaña mediática de miedo con un post que decía yo estoy con mi gobernador y algunas frases como Morena así no, AMLO así no, con Guanajuato no te metas, en Guanajuato sí se vive con democracia, Andrés Manuel ven a Guanajuato y aprende a gobernar, Morena ven a Guanajuato y aprende cómo se gobierna, somos un estado con la mayor inversión extranjera, con este crecimiento económico, con Guanajuato no se metan, los ciudadanos guanajuatenses no nos vamos a dejar, somos la cuna de la independencia. Inmediatamente el gobernador del estado se fue al Ángel de la Independencia, en donde hizo un video de este ángel representa la independencia de este país, la independencia nace en Guanajuato, no nos vamos a dejar. Y una campaña mediática, les digo, de terror y mal informada y que buscaba la desinformación, porque jamás se habló de que era un recurso en el Senado. Primero, estaban mezclando poder ejecutivo y poder legislativo. Segundo, jamás se habló de que era un recurso que el propio Partido Acción Nacional quería utilizar también para el estado de Veracruz. Y tercero, jamás se habló de lo que significaba la eliminación de poderes y de que se llamaría nuevamente elecciones libres. Se estaba tratando de desinformar y de mandar un mensaje político y partidista a la gente con una defensa, parecía, de la soberanía y la democracia guanajuatense, pues sí, para desinformar al público, para alterar la estabilidad social en Guanajuato y generar un asunto político partidista pro oposición utilizando el tema de Guanajuato y de la democracia en Guanajuato, lo que a mí me parecía sumamente irresponsable. Por eso, de entrada hice un video corriendo explicándoles, a ver, esto está pasando, esto pasó en el Senado, es así de complicado, esto pasaría en caso de que llegara a darse, y créanme,
Les repito, es sumamente complicado. ¿Por qué lo hice? Porque de verdad me molestó muchísimo la desinformación y el intento de usar este asunto mal informado para legitimarse políticamente y para hacer parecer dos cosas. Una, que el estado de Guanajuato vivía básicamente en un estado perfecto y aislado de la realidad nacional, lo que no es así. No solo no está aislado de la realidad nacional, sino que vive una realidad peor que la que vive el resto de la nación mexicana. Y segundo, que había un apoyo incondicional no solo a los representantes públicos en Guanajuato, sino a los representantes públicos de un partido político en específico, ¿sí? Esas dos cosas. Me pareció sumamente irresponsable y empecé yo pues, a intentar informar desde mi trinchera sobre lo que estaba pasando realmente. Y yo creo que esto provocó un descontento social más allá de fortalecer la estabilidad política panista o la estabilidad política de los funcionarios públicos oficiales en el estado de Guanajuato y en sus municipios. ¿Por qué digo esto? Porque si bien sí es cierto que algunas personas publicaban en sus redes sociales y yo sí estoy con mi gobernador, Morena, si no, aquí gana la democracia, Guanajuato vive bien, vengan a Guanajuato a ver cómo gobernar. Si bien sí es cierto que había personas que lo compartían, incluso por convicción, porque son panistas por convicción, porque comparten los valores del partido, o porque les gusta la situación de Guanajuato, porque les ha tocado una buena situación en Guanajuato, no exenta a violencia, porque todos sabemos que nadie puede estar exento en el estado de esto, pero bueno, a lo mejor menos mala, ¿no? En ese sentido, a lo mejor sin una experiencia directa con el crimen organizado. Lo cierto es que la mayoría de aquellos que compartían estos mensajes eran o funcionarios públicos o personas muy allegadas a los funcionarios públicos en Guanajuato. Esto evidentemente pues era un mensaje político, ¿no? Era un mensaje de oposición y a mí me molestó mucho porque yo les decía, a ver, no juguemos con el tema de seguridad, por favor, no utilicemos el tema de seguridad en Guanajuato con fines partidistas, porque acá la gente se está muriendo, por Dios. Acá nos están descuartizando, acá nos están robando, acá nos están desapareciendo, acá nos están cayendo balas perdidas, acá el crimen organizado está infiltrado y todos lo sabemos, por el amor de Dios. No utilicen esto con un fin partidista. Incluso Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, salió a decir en algún momento, es una burla, este artículo de la Constitución está en desuso, ya no tendríamos por qué recurrir a este recurso y es un abuso. Y yo decía, bueno, si es así, ¿por qué el mismo partido lo propone para el estado de Veracruz? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué esta desinformación? ¿Por qué esta incongruencia? ¿Por qué este doble discurso? Porque finalmente la intención era hacer un uso político del mensaje. Y entonces viene la respuesta social, que creo que tiene que ver también con esto. Entonces viene la verdadera respuesta social, porque por ahí viene Facebook. De la necesidad y de la desesperación es que nace la manifestación. Y no hay mejor momento que el último momento posible. Celaya, habiendo vivido la violencia ya en su seno académico, en su población estudiantil, que es lo más delicado, en su clase educada, en estas personas que entienden que es responsabilidad de un gobierno, en estas personas que entienden que no se lo merecen y que saben que no tienen por qué vivir así. Ahí fue donde fue golpeada la sociedad celayense, en ese seno, en el seno académico, en el seno estudiantil, en el seno juvenil. Y entonces, aunado a esto, que fue pues una burla, digámoslo así, para todos los guanajuatenses, salir a decir, es que nosotros estamos increíbles, es que nosotros somos el mejor estado de la república, es que aquí esto no está pasando. Entonces viene la respuesta política y social más importante que ha dado el estado de Guanajuato en los últimos tiempos. La manifestación del 2 de octubre de los jóvenes estudiantes en Celaya, Guanajuato. ¿Por qué es una respuesta política? Porque finalmente salen a decirle a estas autoridades, no es cierto. Yo no estoy con mi gobernador en algunas de las frases en las pancartas. No es cierto. Yo no comparto. Yo no estoy conforme. Yo tengo miedo de salir a estudiar.
estudiar es inseguro en el estado de Guanajuato. No es cierto, sociedad mexicana, que los guanajuatenses estamos felices. Se llega a hablar entre 10,000 y 15,000 manifestantes el 2 de octubre en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Y después es una respuesta social, es un basta. Exigimos la renuncia de Elvira Paniagua, la presidenta municipal. Eso decían las pancartas. Exigimos la renuncia del fiscal Samarripa y del secretario de Seguridad a nivel estatal, Cabeza de Vaca, que tenían ya 8 años en el puesto, que llevan ya 8 años en el puesto y que fueron ratificados por esta, fuerza estatal, les digo, sin mucho equilibrio de poderes y sin contrapesos, el pasado 2018 para 9 años más. A pesar de los resultados que hemos tenido los últimos 8 años en Guanajuato, por el amor de Dios. Y salieron estos jóvenes a decir, exigimos la renuncia de estos funcionarios, exigimos resultados y exigimos seguridad. Y no estamos conformes, y no estamos a gusto, y no somos el mejor estado de la República. Tenemos miedo de ir a estudiar. Es una respuesta magnífica y brillante y que demuestra, eso sí, lo que había dicho el gobernador de Guanajuato, que Guanajuato no es una ciudad dormida, que si bien es la cuna de la independencia de México, va a ser la cuna de una nueva revolución social, que dice basta, que dice alto, que dice no a la inseguridad. Los letreros decían de los estudiantes, somos más los que queremos vivir en paz. Una manifestación que no tuvo inconvenientes, que no tuvo daño a patrimonio, que no perjudicó la ciudad ni la estabilidad de la ciudad. Una manifestación sana y valiente de los jóvenes estudiantes en Celaya, que son los primeros que levantan la voz y que hacen saber a la ciudadanía guanajuatense que podemos decir basta. Los jóvenes tomaron las calles de Celaya, llegaron a Palacio Municipal, de hecho vertieron una cubeta de pintura roja en la fuente para expresar y manifestar la sangre con la que se vive en Guanajuato, que vemos todos los días en las calles. Y este movimiento y esta respuesta política y social de los jóvenes en Guanajuato ha empezado a contagiar. Los jóvenes de la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato capital, también se unieron a la manifestación. Y creo que es un muy buen momento para decir que Guanajuato ha despertado, que podemos empezar la revolución social, que podemos exigir desde las instituciones la renuncia y la oferta de un Estado que garantice mayor seguridad, que exigimos autoridades responsables, autoridades que nos digan todos los días qué están haciendo y cómo están trabajando, y que no se excusen en otro orden gubernamental para no dar resultados. Lo están haciendo los jóvenes y creo que es nuestro compromiso hacerlo todos y contagiarnos todos de lo que está pasando en Guanajuato. Desgraciadamente, esta manifestación no ha tenido la mejor respuesta política. El 3 de octubre, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue, publicó en sus redes sociales un mensaje que decía: ayer en Celaya se manifestó un grupo de jóvenes estudiantes para conmemorar el 2 de octubre de 1968 y se expresaron con libertad, uniéndose a las manifestaciones del resto del país. No es cierto, señor gobernador Diego Sinue. Los jóvenes no estaban conmemorando 1968. Esta era una nueva marcha. Esta es una nueva manifestación. Esto era un llamado a la justicia y a la seguridad que no vive el estado de Guanajuato. Ese mismo día, la presidenta municipal de Celaya mandó un mensaje público a toda la ciudadanía celayense, en donde decía que es cierto que Celaya vivía una situación de inseguridad tremenda, que todos compartíamos el dolor, que no lo merecían ni la sociedad celayense ni nadie, y que bueno, eso se debía a que el enemigo era otro, a que el enemigo era el delincuente y que pedía apoyo porque necesitaba el apoyo de la comunidad para poder combatir esta triste realidad.
Yo creo que el mensaje de la presidenta municipal de Celaya demuestra dos cosas. La primera, la aceptación de la situación de inseguridad, porque contradice inmediatamente el mensaje del señor gobernador, donde decía esto fue una conmemoración de 1968, y entonces nos damos cuenta que hay poca comunicación incluso entre las autoridades guanajuatenses, ¿no? Porque entonces no hay ni siquiera un discurso unánime de qué estamos hablando. A ver, ¿vamos a aceptar que está pasando esto, como lo dice la presidenta municipal en Celaya, o vamos a negar que está pasando esto, como lo hace el gobernador? Y luego, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Eso, en primer lugar, demuestra el mensaje de la presidenta municipal. Sí, hay una realidad terrible. No era una conmemoración de 1968. Y segundo, una falta de responsabilidad absoluta hacia un asunto que es su obligación. Les pido apoyo porque el enemigo es otro. Sí, el enemigo es otro, pero el trabajo es conjunto. Y yo de verdad ya estoy cansada de que mis autoridades municipales en el estado de Guanajuato salgan a decir siempre, cada que se les pregunta sobre un asunto de seguridad nacional, que el gobierno federal no está haciendo nada, que el gobierno estatal no les ha mandado el apoyo, que el otro municipio tiene la culpa porque allá se da el huachicol. Es que de verdad estoy cansada y merecemos otra respuesta. El presidente municipal en Silao, Guanajuato, José Antonio Trejo, la última vez que le preguntaron regresando de su viaje a Francia, contestó: es una realidad que vive todo el país, no estamos exentos y es un asunto de la federación. El presidente municipal de Guanajuato contestó: es un asunto de la federación. En Salamanca, Guanajuato, hay mando único y no les están mandando policías. El presupuesto de seguridad de Celaya lo tiene controlado el estado de Guanajuato y no hay respuesta. Y al día de hoy, la presidenta de Celaya salió a decir la semana pasada, el 3 de octubre, necesitamos el apoyo ciudadano, el enemigo es otro. El propio presidente de Silao, Guanajuato, José Antonio Trejo, se va a decir: esto es una mujer valiente que está dando la cara, ¿dónde están las autoridades federales? Y yo lo que creo es que esta manifestación ha logrado por fin que se empiece a hablar del asunto, al menos en las autoridades locales. Si bien están eludiendo la responsabilidad, porque creo que esa ha sido la respuesta, ¿no? Una respuesta poco a la altura, una respuesta evasiva, porque eso demuestra el mensaje de la presidenta municipal, la evasión de responsabilidad y la aceptación de una realidad que sobrepasa. Creo que la respuesta evidentemente no está a la altura, no es lo que merecemos, y me da mucho dolor y mucha tristeza que nos sigamos topando con esta respuesta de las autoridades al día de hoy, pero me da mucho gusto, y se lo comenté en sus redes sociales al presidente de Ciudad Guanajuato, que es mi municipio, José Antonio Trejo, cuando apoya a la presidenta municipal de Celaya en este sentido. Por lo menos se ha logrado que se hable del tema. ¿Cuándo lo vamos a hacer en Silao? ¿Cuándo lo vamos a hacer en Salamanca? ¿Cuándo lo vamos a hacer en Guanajuato? ¿Cuándo lo vamos a hacer en León? Hablemos de seguridad en el estado de Guanajuato, no nada más en Celaya. Felicito públicamente a los jóvenes celayenses, felicito a la comunidad estudiantil de Guanajuato que ha estado ahí al pie del cañón apoyando las manifestaciones, felicito a la comunidad guanajuatense que ha salido, que hemos salido, que por necesidad laboral, profesional o de seguridad hemos tenido que dejar el estado, que estamos ahí en el pie del cañón hablando del tema. Y esto también es un llamado para todos aquellos que les interesa el tema de Guanajuato, para todos aquellos que viven en Guanajuato, a que se sumen, porque créanme que si los jóvenes siguen exigiendo la renuncia y la logran, entonces eso puede permear en el resto del estado, y en el resto del estado podemos exigir nuevas autoridades, autoridades responsables y autoridades competentes, porque nos lo merecemos. De verdad. Y por eso las autoridades están así, por eso la crisis política que demuestra el mensaje de la presidenta municipal en Celaya se comparte, y por eso los presidentes municipales la están apoyando, por un asunto partidista y por un asunto de estabilidad política, porque nuestras autoridades al día de hoy saben que si la petición de renuncia se extiende y llega a otros círculos de la sociedad, se va a empezar el efecto dominó en todos los municipios de Guanajuato, y vamos a poder exigir la nueva realidad que merecemos. Y por supuesto que esto es también un llamado a las autoridades federales, a las autoridades estatales y a las autoridades de cada municipio, a que intentemos hacer algo, por favor, ¿no? Con el tema de la corrupción, con el tema de la inseguridad, con el tema del crimen organizado infiltrado en las instituciones, con el tema de la debilidad institucional. Pero sobre todo es un llamado a ustedes, ciudadanos guanajuatenses, a saber que no importa el apellido de la persona,
que no importa cuántas sean o cuáles sean sus propiedades, que no importa que gane más dinero que tú, que si es un funcionario público, es empleado de todos nosotros y es su obligación rendirnos cuentas, y que podemos exigir y que podemos unirnos a esta primera llamada de los jóvenes celayenses y que no tenemos que conformarnos, y que este asunto no debe reducirse a una crítica partidista, que este asunto es un asunto de todos los guanajuatenses y es un asunto de seguridad estatal que puede permear en un asunto de seguridad nacional. Yo los dejo hasta aquí, no sin antes recordarles que están aquí mis redes sociales. Les dejé en Facebook, de hecho, el acceso a un documental de Eric Javier Huerta Sánchez, fue mi compañero en la universidad y es un hombre que trabaja muchísimo el tema de Guanajuato. Yo diría que es un experto en la situación política social de Guanajuato el día de hoy. Les dejo ahí uno de los videos que son como promoción a su documental. Hizo un documental de lo que pasó el 2 de octubre en Celaya, Guanajuato. Esto fue más bien un intento de análisis. Espero que lo tomen así. Espero que vean la objetividad con la que intento tratar el asunto, a pesar de haber dicho nombres y a pesar de haber hablado de partidos, porque esto no es un asunto que se deba basar en la conversación superficial de partidos o de un asunto de preferencia personal. También ahí está mi video cuando me preguntaron directamente sobre la política exterior vista desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde me presento y les explico que no pertenezco a ningún partido político, que intento ser siempre lo más objetiva y lo más profesional, y donde les hablo de mis preferencias, digamos, políticas o sociales, para que me conozcan y sepan que definitivamente esto no es un asunto de apoyar o no a uno u otro bando. Esto es un asunto de hablar de Celaya, de hablar de lo que está pasando en Guanajuato. Esto se trata de hablar de seguridad, no de un asunto partidista superficial a lo que quisiera que no se prestara, una discusión superficial a la que quisiera que no se prestara este video. Entonces, bueno, les repito que les dejé ahí en Facebook más información, más documentales. Les dejo mis redes sociales para cualquier otra cosa, para petición de algún tema en específico, para réplica, para que me digan qué más podemos hacer, qué ideas se les ocurren, cómo podemos unirnos a este movimiento que han iniciado los jóvenes de Celaya el pasado 2 de octubre. Y pues les recuerdo también que si esta información les parece relevante, si les parece importante que llegue cada día a más y más personas y esta comunidad pueda crecer, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Yo los dejo y espero que el análisis no haya sido demasiado largo, pero es que se tenían muchas cosas que decir. Nos vemos la próxima semana y les agradezco mucho haber estado aquí.